Una de las cosas que hemos aprendido durante este tiempo, hermanos, es que nunca nadie me llama la atención. Aquí tenemos un pastor muy preparado, ¿verdad? Ahorita que entramos en la oficina, pues hay una serie de certificados, de diplomas, en donde nos dice que ha tomado toda esa enseñanza, y podemos decir que hay una excelencia en la enseñanza a través de la preparación, ¿verdad? Tenemos el gusto de tener al pastor Leví. Es una divinidad andando. Bueno, es lo que le dice su esposa, ¿eh? Estás divino. Pero cuando yo escucho toda la preparación que se tiene, que es muy importante, ¿verdad? Porque de esa forma, pues, ha llevado a gente, motivado, influenciado a la gente para que nos preparemos también. Como representante de la asociación a la cual pertenecemos, hermanos, sabemos algunos movimientos que se están gestando en donde el gobierno está y va a exigir la preparación de los ministros de culto, ¿verdad? Algunos tienen institutos, otros tienen una profesión secular, pero debe de haber una preparación de acuerdo a la función que estás desempeñando dentro de la iglesia. Debe de haber una preparación, y esa preparación debe de ir respaldada con un documento que certifique que tú eres una persona que ha sido preparada, que ha sido capacitada para desempeñar lo que estás realizando. Y luchamos porque la gente, los pastores, al menos de la asociación, pues tengan ese deseo de prepararse para que su trabajo pueda ir más allá. Pero a lo largo del tiempo me he dado cuenta de que en el aspecto de la unción, de la dirección, de la sujeción al Espíritu Santo, tiene que ser en la vivencia, tiene que ser en el trabajo, en el campo del trabajo, tiene que ser en el día a día, para saber realmente que estamos en la línea, ¿sí? Podemos tener conocimiento y es importante, sí, pero hay ciertas tiempos, cierto crecimiento, desarrollo, que no lo vamos a obtener de una manera diferente, sino en el conocimiento y en la práctica. Y entonces, eso hace que de alguna manera estemos muy conscientes quién nos está guiando, quién nos está usando, quién nos está llevando y a dónde nos está llevando. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos un sinfín. Estábamos con la titular de Asuntos Religiosos el día lunes, y hermanos, nos llevamos la sorpresa de que la iglesia satánica ya está registrada ante Gobernación. Ya hay una asociación abiertamente a la adoración y al servicio y a la fe a Satanás. Ahora, también supimos de que la iglesia que adora a la muerte también ya está registrada, ¿sí? Y bueno, es su fe, su creencia, y oficialmente o legalmente ya es una asociación religiosa, ¿verdad? Y entonces en esto vemos la importancia. Por ahí dicen,
que el colmo del herrero es que tenga, dice, casa de herrero, asadón de palo. Y la iglesia, en la línea del pentecostalismo, hermanos, día a día tenemos que seguir siendo enseñados a que nuestra vida es guiada por el Espíritu Santo, que creemos en lo que sucedió en Hechos 2, creemos en el bautismo, creemos en la unción, creemos que somos guiados, que somos usados, que somos capacitados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Bueno, por todo lo que está sucediendo hay una cantidad de enseñanza que está confundiendo, que está llevando hacia una práctica completamente diferente a lo que Dios ha establecido para su pueblo. Entonces, la importancia que debe de haber en nosotros, en nuestro caminar, es que nosotros creemos en esa doctrina. Amén. Que creemos en esa enseñanza, que esa enseñanza es parte de nuestra vida. Acabamos de escuchar una explicación, una enseñanza magistral y aplicable a nuestra vida, al libro de los Salmos y en la relación del pastor y sus ovejas, ¿verdad? Pero yo quiero llevarles a que necesitamos cada día ser ungidos, ministrados para el cumplimiento del propósito de Dios para nuestra vida como iglesia de Jesucristo. Debemos de tener la seguridad que ese Dios que ha tomado nuestra vida para que sirvamos de una manera efectiva, entendemos que tenemos un Dios sobrenatural y nuestro servicio también tiene que ser de esa manera, sobrenatural. Y entonces vamos a ver en el libro de Hebreos, por favor acompáñeme, y como dijo nuestros hermanos, ¿verdad? Estamos ante divinidades y nos ponemos un poco nerviosos porque saben toda clase de doctrina y la que no se la inventan, ¿verdad? Y eso nos hace estar un poco nerviosos. Y Hebreos capítulo 1 versículo 9 dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Es un hecho, parte de nuestra vida cristiana, hermanos, al menos aquellos que creemos y tenemos la doctrina del Espíritu Santo. Creemos que es algo muy importante para nuestra vida. Hace un momento que llegó el pastor Levi, me abrazó y no sé qué me dijo al oído, no le entendí, no interpreto lenguas, ¿verdad? No sé leer griego ni hebreo, pero una de las manifestaciones que tenemos cuando Dios unge nuestra vida, cuando Dios nos llena con su Espíritu Santo, es la manifestación de hablar en otras lenguas. Pero no es una experiencia solamente y de ahí olvidar, no, es algo que es parte de nuestra vida para la efectividad de lo que nosotros estamos haciendo dentro del servicio. Amén. Dentro del servicio, escuchar la voz de Dios, saber que es Dios el que está hablando a nuestra vida. Y la palabra dice que Dios ha ungido nuestra vida. Y ungir significa untar, aplicar aceite antes a nuestra vida. Y esto lo vemos en la persona del Señor Jesús. Dice en Hechos capítulo 10, versículo 38. Hechos 10, 38.
Y como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Qué importante es dentro de nuestro servicio tener esa unción de Dios para nuestra vida. Mira, escuchó hace un momento que no se trata de nosotros, no se trata de la iglesia, no se trata de ti, en ningún aspecto de la obra de Dios. Se trata de Dios. Amén. Se trata de Dios. Y a lo largo de tantos años hemos visto actitudes y decisiones que nos dan a entender y a conocer que no hemos llegado a una comprensión clara de lo que realmente se trata el ministerio. No se trata de ti, no se trata de nadie más, sino se trata de Dios. Todo lo que nosotros hacemos, ¿le da la gloria a Dios o lo pone en el piso para ser pisoteado? Y hemos visto actitudes, hermanos, en las cuales gente sirviendo, gente dentro del ministerio, gente dentro de las iglesias, en un momento serviciales, obedientes, dispuestos a la inversión, dispuestos al tiempo, dispuestos al horario, dispuestos a ser parte de lo que se está realizando en las congregaciones, en las iglesias, dispuestos a la visión de cada iglesia, de cada congregación, dejan de serlo. Abandonan sus puestos, hay conflictos, hay una serie de murmuraciones, hay una serie de críticas, se empieza a cuestionar el qué y el por qué. Y entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que realmente está pasando con ese grupo de personas, esas actitudes o esas decisiones? Bueno, se entiende que no se ha entendido que no se trata de nosotros, no se trata de nosotros, todo se trata de Dios. Y Dios, al tomar nuestra vida y al llevarla al punto de posición y de función, hermano, Dios no se equivoca. Hace un momento escuchábamos que Dios no es bipolar, ¿verdad? Hebreos dice que Dios no cambia. Dios no es inestable en ese aspecto. Él anda buscando y encuentra. Y toma a la persona y la pone en un lugar de servicio, en un lugar de liderazgo. No se equivoca, no se equivoca. Y de ahí empieza una preparación, de ahí empieza una capacitación, de ahí empieza tener las herramientas para lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Pero vuelvo a decir, hermanos, a veces nuestra vida está no en el entendimiento de que no se trata de nosotros, sino se trata de Dios. Se trata de Dios. Amén. Voltea con tu hermano y dile, no se trata de ti. Se trata de Dios. Y entonces dice que Dios ungió. Y fue ungido con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, con un resultado sobrenatural. Dios lo ungió. Yo recuerdo que tendría unos 20 años, yo quería casarme, ya había pedido a la muchacha, el suegro ya había dicho que sí, ¿verdad? Y yo no era cristiano, ella sí. Y llegó un momento en el que me dijeron, ¿te quieres casar? Sí. Bautízate. Como requisito, bautízate. Yo me bautizo, ¿verdad? Me sacrifico. Yo me bautizo. No sé qué es eso, pero yo voy. Y nos llevaron a Betania. Y ahí el pastor dijo,
¿Te quieres bautizar? Sí. ¿Por qué te quieres bautizar? Bueno, ¿yo qué sabía del cristianismo? Bueno, porque quiero a la muchacha. ¿Ah? Y dijo, no, ¿has aceptado a Jesús? Todo ese requisito ya lo llené. Bueno, pues bautícese. Yo que pensaba de congregarme, yo que pensaba de servir, métase a la pileta, me bautizaron, algunos son bautizados, otros son chivos remojados, no son ovejas. Y yo salí como un chivo remojado. Y entonces ya nos cambiamos, nos pararon al frente, nos presentaron, estos son los nuevos hermanos que se han bautizado, son parte de la iglesia. Vamos a orar por ellos. Hermano, yo no tenía ningún conocimiento de nada. Como aquellos que le preguntaron, ¿están bautizados en el Espíritu? Y dijo, ¿qué es eso? Ni sabemos qué es bautismo del Espíritu Santo. Y entonces pasaron al frente y vino un hermano llamado Fulgencio, un hermano alto, un poco más alto que yo, y unas manotas. Él fue mecánico, traía unas manotas. Hermano, yo ahí estoy pensando en la luna de miel, pensando en el casamiento, pensando en todas esas cosas. Ya cumplí el requisito, el siguiente es ya la boda. Entonces yo estaba planeando ahí enfrente de todos estaban expectantes, yo estaba planeando, mi mente estaba en otro lado, mi corazón. Y entonces viene el hermano Fulgencio y me pone la mano. Y empieza a orar por mí. Vuelvo a decir, yo no tenía ningún conocimiento de qué era el bautismo del Espíritu Santo. Ahí empieza mi cuerpo a tener una sensación de un calor intenso, pero no solamente un calor, sino empecé como a cimbrarme. Y yo me forzaba por quitar mi cabeza de la mano del hermano Fulgencio. Y ahí estaba la manota que abarcaba toda mi cabeza. Y la agarró de tal manera como un balón de básquetbol, ¿verdad? Y no la soltó. Y yo me forcejeaba. Hermano, llegó un momento en que el Espíritu Santo vino a mi vida y me tronó, me quebró. Yo era del pensamiento que un hombre no debe de llorar en mi estado animal. Un hombre no debe de llorar. No eres niña para que andes ahí chillando por todo. Esa era mi doctrina. Se terminó el servicio, todos se fueron y el hermano Ángel estaba ahí parado, cimbrado y sin poder dejar de llorar. Mucho tiempo después entendí que ahí Dios me estaba enseñando que había un propósito para mi vida. Un hombre con problemas de alcohol, un hombre con problemas de droga, un hombre con problemas morales, un hombre con problemas existenciales, un hombre con mucho odio, con mucho rencor, con mucha amargura. Y entonces ahí me di cuenta que esa unción rompe el yugo de esclavitud. Y empezó a haber una preparación. Que yo estaba pensando en reunirme, que yo estaba pensando en siquiera servir, no. ¿Quién es el que conoce tu vida? Escuchamos en el momento de unción del rey David, ¿verdad? Pasaron todos sus hermanos y aunque aparentaban ser las personas indicadas, fueron rechazadas por parte de Dios en la indicación a Samuel, hasta que dijo, bueno, ¿no hay otro? Dijo, sí, por ahí anda un muchachillo cuidando las ovejas, las pocas que tenían, ahí andan, ¿verdad? Pues no vamos al siguiente paso hasta que no venga. Entra y escuchó la voz, úngelo porque este es. Voltea con tu hermano y dile, tú fuiste.
Tú fuiste. Tú fuiste. Estamos escuchando una transición y se entiende que el mayor es el que va un paso adelante, pero dentro de la elección el Señor dio un paso y dijo no, pero es el primogénito, es al que le toca, no, es al menor. Pasaron varios años. Vuelvo a decir, hermanos, de ese momento algo sucedió. No tenía una preparación teológica, no tenía una experiencia dentro de la iglesia, absolutamente nada, pero ahí algo pasó. Hace un momento se preguntaba, ¿cómo se puede tener claridad al respecto de qué es Dios el que te está hablando? ¿De qué es Dios el que está interviniendo? ¿De qué es Dios el que te está apartando? ¿Cómo se puede tener esa claridad? ¿Cómo se puede tener esa seguridad? Porque déjame decirte que en algunas ocasiones hemos encontrado a personas, a pastores, a ministros, que están teniendo ese conflicto en su vida porque como que no están seguros que es Dios el que los tomó y los apartó, el que los está preparando. No hay esa seguridad y aún ya están dentro del ministerio, están dentro del pastorado y siguen luchando con esa seguridad. ¿Soy yo? ¿Seré yo? Señor, no te equivocaste, este tiene más capacidad, este tiene más elocuencia, este está más guapo que yo. Y empezamos a ver a la gente que está alrededor y decimos, posiblemente este tiene un diplomado en divinidades, etcétera, etcétera. Yo creo que es la persona correcta. No creo que sea yo. Y hay ese conflicto. Dios en su misericordia nos lleva paso a paso y nos asegura y nos cimienta en el lugar donde estamos. Bueno, vea por favor Lucas capítulo 4. Versículo 18. Y entonces viene el Señor a Nazaret y le dan un libro a leer. Versículo 18 dice, y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a predicar el año agradable del Señor. Vuelvo a decir, ¿qué es lo que quería yo? Yo no quería problemas, yo no quería situaciones, porque yo veía las situaciones dentro de la iglesia y eso en algún momento fue mi argumento para salir de la iglesia. Yo no quería, ni pensaba, pero lo que sucedió ese día en la iglesia de Betania, en el bautismo en agua, hermano, ahí el Señor nos estaba o me estaba mostrando de que Él tenía un propósito para mí. Y me fui acercando a la iglesia y empecé a ayudar y empecé a servir y empecé desde ceros. Empecé a enamorarme, empecé a interesarme. Algo estaba produciendo en mí ese sentir, ese deseo. No tenía claro qué era,
no tenía claro qué era. Y empecé a servir, empecé a llevar el maletín del pastor, empecé a ser su secretario oficialmente, empecé a caminar con él en algunos eventos, conocer a gente, y ahí andaba. Al momento yo no sabía qué es lo que estaba trabajando Dios en mi vida. El Espíritu Santo, a la vida del creyente, trabaja en tres áreas, en tres ámbitos. Trabaja con, trabaja en y trabaja sobre. Trabaja con, juntamente con el creyente, dentro del creyente y sobre el creyente. El servicio, después de esa experiencia del bautismo del Espíritu Santo, me llevó a hacer lo mejor que podía hacer en ese momento. Vuelvo a decir, hermanos, sin una experiencia, sin un conocimiento teológico, simplemente por lo que experimenté y por lo que Dios estaba trabajando en mi vida, empecé a hacer las cosas y empecé a hacer las cosas con gozo, con ánimo, empecé a hacer las cosas con calidad, sin experiencia, sin conocimiento, pero lo mejor que podía salir de mí. Esto, vuelvo a decirles, hermano, fue llevado en una preparación y en una revelación de Dios de su propósito para mi vida. De esto hace más de 40 años, y he visto cómo la mano de Dios nos ha llevado de un ministerio a otro, a otro, a otro, a otro, a otro, hasta este punto. Yo no sé si los pastores que están aquí tienen un proyecto de vida. ¿Qué va a pasar cuando ya no seas el pastor dirigente, el pastor directivo, el pastor de la iglesia? ¿Qué va a pasar contigo? Por causa de edad, por causa de pasar la estafeta a alguien más. ¿Hay un pensamiento de lo que va a seguir con tu vida? Y déjame decirte que en esa actitud, Dios va preparando no el final, sino la continuidad de tu trabajo, de tu ministerio, en las diferentes etapas que uno tiene que pasar, sí o sí. Te va preparando y va preparando los escenarios para que vayamos llegando con ese propósito. La vida del cristiano no termina en el momento en el que dejo el ministerio, sino simplemente paso a una actividad diferente y sigo sirviendo, y sigo sirviendo, y sigo sirviendo, sabiendo para qué fui ungido. Los frutos del Espíritu, los dones, los ministerios. Hermanos, yo encuentro aquí que el Señor Jesús dice que lee esta escritura y el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Hace como 30 años, yo no oro por los enfermos, yo no oro por los enfermos, porque oro por los enfermos, hermanos, y no sanan, se me mueren, se me mueren. Serio, es que si alguien quiere que ore por su suegra, tráigala. Por eso les digo, hermanos, que es el caminar con el Espíritu, es el caminar, es la comunión con Dios. Qué bueno que dentro de la teología, qué bueno que estuviera en una forma muy clara y específica. No tendríamos tantos conflictos,
de aceptar, de caminar y de servir. No tendríamos tantos conflictos de si soy yo o esperamos a alguien más o es esto para alguien más. No tendríamos el conflicto de dar el primer paso y decir, cuenten conmigo, yo estoy dispuesto. ¿A dónde vamos? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que hacer? ¿Cuándo hay que hacer? No tendríamos esos conflictos si hubiese así una línea entendible en nuestro idioma, nuestra capacidad, paso 1, paso 2, y ahí nos llevara el Señor. No, es a través de la relación que nosotros tenemos con Él día a día. Y llegó un momento en el cual vino un pensamiento. Yo no les voy a decir que fue una voz que vino y se escuchó y se escucharon las trompetas. No, fue como un pensamiento. Y este pensamiento fue: ve al hospital y visita a fulana de tal y dile que sus días se han terminado. Cuando uno no conoce la voz del pastor, cuando uno no conoce, hay un conflicto. Yo que voy a ir a decirle eso a una persona. Si está en el hospital, se entiende que el pastor va a orar ¿para qué? ¿Para qué? Para que sane. Esa es la intención. Señor, muestra tu poder y levántala y sánala y haz un milagro. Y a través de este testimonio tu iglesia se llene, Señor. No, conmigo no fue así. Y luché por obedecer esa voz. Yo pensaba que era la voz mía o la voz del diablo, lo que escuchábamos hace un rato. Oye, ¿cómo le va a decir a una persona que se va a morir? No. Siendo un pastor, tienes que ir y orar y que se levante y que haya un milagro. Bueno, y hasta que vino en ese momento viene la nieta y me dice: pastor, ¿por qué no va a visitar a mi abuelita? Dije, ya son dos, no es coincidencia, hay algo. Dije, sí, no era hora de visita, era la hora de la cena. Y ahí voy, la hermana Angelina. Y llego hasta donde se encuentra la hermana Angelina y ¿cómo está, hermana? Pues aquí sufriendo, pastor. Pues tenía la cena ahí, tenía fruta y estaba comiendo fruta y de repente hace una mueca de dolor y se saca y dice: mire, pastor, era una muela, se le cayó una muela. Y dice: oiga, pastor, ¿qué de cierto que cuando pasa eso uno se va a morir? Dije, gracias, Señor. ¿Y si fuere así y está preparada? Dijo, no. La hermana Angelina era una mujer que tenía su historia no muy buena. Lo último que llegó a hacer es vender las famosas canelitas. Allá en México habían esas casas en donde muy temprano llegaban las personas con problemas de alcoholismo y les daban un té de canela y les ponían un poco de alcohol. Eso eran las canelitas y ahí se mantenían. Bueno, la hermana Angelina era una de ellas. ¿Y qué si es así, está preparada? Dijo, no. Tenía poco tiempo y me dijo, me quiero confesar. Y entonces me puse la sotana, me puse el trapo ese y le dije, échele, hermana. Y empezó a confesarse. Cuando la escuché, me espanté de su vida. La llevamos al arrepentimiento, la llevamos al perdón. Dije, bueno, hermana, pues ya está en las manos del Señor, ahí nos vemos. No bien acabamos de llegar nuevamente a la iglesia porque teníamos servicio y atrás de mí venía la nieta y llorando, gritando. Nada más salí y la hermana Angelina, no se explican cómo, simplemente se recostó y terminó sus días. Ahora, de ese hecho, hermanos, llevo más de 40 personas con un mensaje similar. Y tengo un mensaje para usted en esta hora.
Y así puedo decirles algunas otras situaciones que para mí no son común y no las he escuchado en otros pastores, en otros ministerios. Y entonces yo volteo, Señor, ¿acaso soy el mensajero de la muerte, Señor? No, ya no entramos en conflicto, porque sé que hemos sido llamados, sé que hemos sido ungidos para un propósito. Y no se trata de mí, porque estos mensajes, hermanos, no dan palmaditas ni aplausos, ¿eh? Había una hermana de Morelos y llegó de Jonacatepec a Nesa. Y entonces preguntaron, ¿no hay una iglesia de la I? Y dijeron, sí, ahí está el hermano Ángel. Y entonces la hermana tenía problemas de salud, ¿verdad? Pero a ella no le importaba la hora, 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, y ahí estaba sonando el teléfono. Ore por mí, me siento mal. Y un día escuchó que yo oro y se me mueren. De ese día dejó de llamarme. Y empezó a llamar a la pastora Cristina, ¿verdad? El Espíritu de Dios está sobre mí, con un propósito específico. ¿Qué impide o qué evita que nosotros echemos para atrás, cuestionemos, entremos en conflicto dentro de lo que es el servicio? Porque, mire, lo que he visto durante todo este tiempo, no sé si aquí pasa, yo espero que no, pero allá en esa, como dijo el pastor Daniel Flores, todo pasa en la Buenos Aires, ¿verdad? Pero ¿se acuerda su primera vez? ¿Se acuerda su encuentro personal con Jesucristo? Para mí fue la primera experiencia el bautismo. Y de allí algo se rompió, algo se quebró. De un tiempo de drogas, de alcohol y de una actitud no propia, hermanos. El dejar ello fue así en una forma tan rápida, como Dios rompió, como Dios sanó, limpió y restauró. Ya no tenía la necesidad de la droga o del alcohol, pero fue así en un tiempo, sin darme cuenta. Y entonces mi actitud era de servicio, de estar dispuesto. El pastor llamaba y ahí estábamos. ¿Sí? Había un enamoramiento. En el mensaje a una de las iglesias del Asia, el Señor le dice a Éfeso: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Sí? ¿Se acuerda de su primer amor? ¿Sí se acuerda de su primer amor? ¿Y por qué ha cambiado? Porque ya no hay el mismo entusiasmo, porque ya no hay la misma disposición. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué dejó de actuar, de servir de la misma manera, con alegría, con gozo? No le importa si alguien más está, si alguien más participa, no le importa. Eso no era un motivo de desánimo, de desaliento. Estamos enfocados, estamos enamorados. El Señor atrajo nuestra vida con lazos de amor y era un encantamiento con el Señor, estar ahí embelesados en su belleza y en todo lo que manifestaba para nuestra vida. ¿Qué cambió? ¿Qué sucedió? Porque se apagó. ¿Por qué vino para abajo? Porque no es el conocimiento solamente, sino es el día a día en la búsqueda de la presencia, en la búsqueda del rostro de Dios, en la comunión, en la intimidad. Hay una parte en Cantares,
y parece que ya lo hemos hablado aquí, esa parte en donde está el amado y la amada, y dice que llegó un momento en el cual el amado ya no estaba en el lecho, ya no estaba en la cama. Y entonces la amada sale y lo busca y pregunta, ¿no han visto a mi amado? Y no lo hemos visto. Y sale y lo busca por las calles y pregunta a la gente, ¿no han visto a mi amado? Y dice que llega un momento, me imagino esta escena tan romántica, tan especial, ¿verdad? En donde se topa con el amado de frente y dice que corre y lo abraza. La palabra que menciona en Cantar es y lo así. ¿Qué es y lo así? Ven, hermano. Ven, pastor. ¿Y lo así? ¿Sí? No. Y lo así, lo abracé, me fundí y lo llevé a la recámara. Gracias. ¿Qué tanta falta nos hace de tener intimidad con nuestro Dios? Escuchaba de Andrés Speaker en un evento que tiene el pastor Juan Speaker. Él llegó a dar una ponencia y él recomendaba para los matrimonios. Yo te recomiendo que al menos tengas 3 lunas de miel al año. Gracias por su gozo. Que al menos tengas 3 lunas de miel al año. Dije, yo me apunto. Dios me está hablando. ¿Por qué? Bueno, lo explicaba. Porque a veces en esa falta de intimidad, el amor. Qué importante es dentro de la práctica, dentro del día a día. Vuelvo a decir, hermanos, estamos pugnando porque todos los pastores tengan una preparación, vayan a otro nivel en esa cuestión de actualizarse en las nuevas generaciones. No criticamos porque así fuimos enseñados. Somos la vieja guardia, pero somos la vieja guardia que establecimos una base para las nuevas generaciones. Y eso tiene mucha valía. Yo por eso cuando escucho, es que ya está obsoleto, sí, pero está sobre lo que construyó ese obsoleto. Así nos enseñaron. Nos enseñaron la importancia que es Dios en una relación continua, diaria. Nos enseñaron a que teníamos que venir a teníamos que tomar decisiones y teníamos que venir al altar y no pararnos de allí hasta encontrar la respuesta de Dios y la guianza de su Espíritu Santo. Eso es lo que nos enseñaron, a depender absoluta y totalmente de Dios. Hoy estamos enseñando y les digo, pues váyanse al Santo Google, y el Santo Google ya le quitó el lugar al Espíritu Santo. Aquí escuchamos del papá de nuestro hermano Josh, un misionero. Nosotros estamos parados sobre el trabajo de misioneros. Un misionero sueco, Axel Andersson, hace 100 años vino a este país. Y somos lo que somos, claro, gracias a Dios, pero fue por el trabajo de ese hombre que dejó su tierra, dejó su familia. Un Abraham dejó a su tierra y dejó a su parentela para ir a sembrar a otro país.
en donde tú y yo estábamos en plan en el corazón de Dios por ese trabajo. Eso es lo que nos enseñaron. No ha cambiado, el sistema no ha cambiado, se ha actualizado, pero el sistema sigue siendo el mismo de parte de Dios. Ven y busca la intimidad, ven y busca el rostro de Dios. Así no te vas a equivocar, no vas a fallar, no vas a entrar en conflicto. Hay un propósito por el cual Dios te ha tomado, te ha ungido y te va a poner en un lugar de servicio, pero el servicio no tiene que bajar de intensidad. No tenemos que entrar en conflicto, no tenemos que estar empujando, jalando. Un día me dijeron, habla por favor. Yo amo a los músicos, al grupo de alabanza, a los ministros, a los levitas, levitan todo, ¿ah? Es un mal chiste. Los amo. Me encanta cuando se dejan usar por Dios. Y no cualquiera. No cualquiera. Al principio, en mi necesidad, yo tuve que tocar la guitarra. No pasé del tatachun. No me aprendí más, yo no soy llamado a tocar instrumentos, no tengo oído, voz tampoco. Pero la necesidad nos llevó a tocar el tatacho. No se trata de uno. Y veo muchas actitudes, hermanos, que a veces pensamos que somos nosotros. No se trata de uno. Si Dios tomó tu vida es porque Dios tiene un propósito contigo. Y si Dios te llamó, Dios te va a respaldar. Hechos 4:31. En Hechos 2 tenemos el derramamiento del Espíritu Santo, de la promesa. Dios estaba preparando a su iglesia. Pero después en Hechos 4 viene otro derramamiento. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Sabe qué? He visto en el hacer a veces mucha simplicidad y mucho cansancio. Ayer me enseñaban un video y ese video muestra un templo. Y ese templo se está cayendo. Literalmente, hermanos, se está cayendo. La losa se está cayendo, el aplanado se está cayendo. Están las bancas y está todo el mobiliario, pero el templo se está cayendo. Y nos interesa porque es una propiedad federal. Y entonces ahí entra un cuestionamiento. ¿Y el pastor? Dice que el pastor su vida da por las ovejas, pero el pastor terrenal, ¿dónde está el pastor terrenal? Dijo, ¿sabe qué, hermano? Que abandonó. En un momento dijo, hermanos, gracias, yo ya no puedo seguir, y se fue. Y la iglesia, pues la abandonó. Y la abandonó y la iglesia se dispersó, porque cuando no hay pastor, la iglesia se dispersa. ¿Cómo un pastor abandonó así? Y entonces, al no usar el edificio, literalmente se está cayendo a pedazos. Y es ahí donde preguntamos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese pastor? ¿Qué le hizo tomar esa decisión? ¿Por qué abandonó su lugar y por qué abandonó su función? Algo pasó.
Y entonces ahí donde echamos para atrás y el Señor nos lleva a revisar el tiempo de comunión que tenemos con Él. Ayer estábamos en un servicio y hermano, yo tuve que escuchar a 7 predicadores y ahorita ya llevo 3. Y sí, estoy como ustedes, batallándole porque mis ojos se cierran y yo le pregunto a Alicia, ¿por qué tienes sueño? ¿Por qué estás sentado al escuchar a Dios hablando a tu vida? ¿Por qué tienes sueño? ¿Por qué estás distraído? ¿Por qué piensas que es la voz del pastor, la voz del hombre, del predicador, del maestro? ¿Por qué estás con esa actitud? Y la respuesta era porque no tenemos la disciplina de estar en la presencia del Señor. Y se nos hace aburrido, soso, y más si acabamos de desayunar, más si acabamos de comer, más si está el calorcito, más si el... Cuando estás con tu novia, ¿te duermes? ¿Se duerme? Sí. Te duermes con el ser amado, qué aburrimiento estar escuchándola, ya párate, cállate ya, por favor, no entendemos nada de lo que dice, estamos embelesados, ¿por qué? Porque estamos enamorados. ¿Qué te dijo? No lo sé, pero se escucha tan angelical. Estás enamorado. ¿Y qué hace que ese amor sea fuerte y crezca cada día? La intimidad, el buscar continuamente. Es como una persona que hace ejercicio y un día que no esté en el gimnasio, un día que no esté haciendo un ejercicio, su cuerpo mismo lo pide. No te sientes bien si no estás en el gimnasio. Una persona que busca a Dios. El salmista manifestaba, te anhelo, te anhelo. Este otro grupo dice que cuando estaban en ese lugar orando, nuevamente fue manifestado. ¿Y qué pasó? Yo escucho a muchos predicadores, hermanos, y sé que algunos no son sinceros. Dicen, y me acompaña mi esposa. Y mi esposa es la más linda del mundo, la más hermosa. Y yo la veo, y si es la más linda y la más hermosa, y así la traes, así la tratas, ¿qué será si no fuera la más linda y la más hermosa? He aprendido, hermano, que si le pregunto, pues ya te tengo aquí en la mira, ¿ah? Si le pregunto a Josh, ¿amas a tu esposa? 4 hijos, hermano, pues sí. ¿Con cuántos años de casado? 15, 4 hijos. ¿Amas a tu esposa, Elías? ¿Sí? Sí, ¿sí? Yo he aprendido esto, hermanos, que no se le pregunta al hombre si ama a su esposa. Gracias, hermano. No se le pregunta. Si le pregunto al pastor Heriberto, ¿ama a su esposa? Y va a decir, pss, pss. La pregunta es, ¿te sientes amada? Y ahí empieza el conflicto. Yo digo, amo a mi esposa, pero ¿te sientes amada? Y entonces va a decir, es esto, te has alejado, no me buscas, no te interesas, no sabes nada de mí. Y entonces, no es que yo ame, sino es
¿Se siente amada? ¿Amas a tu esposo? La esposa va a decir, claro que sí, le lavo, le cocino, le arreglo, atiendo a los niños, atiendo la casa. ¿Cómo no? No te están diciendo la actividad. ¿Amas a tu esposo? Y entonces la pregunta es al esposo, ¿te sientes respetado? ¿Te sientes amado? Ahí está la realidad de nuestra vida. Y entonces cuando venimos aquí y nos preguntan, ¿cuántos aman a Dios? Y la respuesta general es, ni decimos más que amén. Amén. Y entonces viene el Señor y nos cuestiona como le cuestionó a Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, estoy aquí. ¿Me amas? No, hombre, tenemos tanta actividad. ¿Me amas? Y entendemos la realidad de lo que nos quiere preguntar el Señor y no podemos tener un argumento más, sino solamente decirle, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú conoces mi corazón. Es el llamado, la unción, la preparación, el ministerio, el servicio. Pero ese servicio no tiene que ser alterado en cuestión de calidad, de efectividad, de entusiasmo, de alegría, y recordar que no se trata de nosotros, se trata de aquel que te llamó. Gracias por estar conectados con nosotros. Gracias por seguir a Comunidad Cristiana Sin Muros. No te olvides de suscribirte, de darle a la campanita y de seguirnos en las redes sociales. Espero seamos de bendición a tu vida y que continúes con nosotros. El Señor te bendiga.